Hola, muy buenas tardes o noches allá en Brasil, estimada doctora Sim. Ana. Olá, Dalberto. Um gusto conhecer-te. Un gusto conocerla también, muy amable, muchas gracias. Isto. Tu Por- és estudante? Eu he entendido que tu eras estudiante. sí, fui estudiante de Univalle de psicología en la década de los 90. Ah, vale, vale, ok. Fui casi Ok. compañero de Julio César Osa. Ah, sim. Uhum. Él entró un poquito después de mi persona. Vale, vale, vale. E qual é a proposta de hoje, Dalberto? Não he compreendido. Oi, que vamos fazer? Hay personas que no conocen en Universidad del Valle o en otras universidades en Cali o en Colombia muy claramente lo que constituye el trabajo de ustedes como red de investigación, más que es una red iberoamericana. Algunas personas me comentan que han leído por ahí algunos materiales, publicaciones, pero no conocen en detalle en qué consiste y como hoy en día está tomando mucha más relevancia. Profundizar más en lo investigativo por los posgrados. Muchas personas en psicología en Univalle están con el ánimo otra vez de retomar esa línea debido a que ha habido un poco de descuido en esa materia por asuntos de diversa índole económico, financiero, de tiempo y demás, pero recientemente ha habido una gran apertura en Universidad del Valle a regresar a hacer posgrados en psicología e inclusive hay unas promociones muy buenas a nivel económico para que las personas regresen a hacerlo. Y debido a ello, Vale. muchas personas quieren otra vez comenzar a hacer especializaciones, maestrías, doctorados allí en Universidad del Valle y en otras universidades en Cali y en el Valle, que es el departamento pues que cubre la Universidad del Valle y todo el suroccidente colombiano. Vale, vale. Una Pero o zona interesse de estes chicos é sobre história da psicologia. É isto? A investigação em história da psicologia. É isto? Es correcto, claro. Vale, Muchas de estas vale. personas, bueno, en realidad en Univalle es una temática que siempre ha tenido mucha trascendencia. La historia de la psicología ha sido una temática de gran interés de muchas personas del estudiantado en psicología en la Universidad del Valle y en Cali. Uhum, uhum. Eu conosco Cali. Eu he ido muitas vezes a Cali para a ICESI. La Uma Universidad vez de eu ICESI, fui encontrar com você no Julio. Como se Sí, nos vimos chama allá, aquela universidade que tu trabalhavas? San Buenaventura, San la Boaventura. Universidad de San Isto. Buenaventura, allá nos vimos. Y le hice sí, que allá hay un colega muy cercano a Ana, un, un profesor cercano a Ana, Sim, eh, Omar Bravo. Omar Bravo, Sim. Omar Bravo. Ele deve vir para o Brasil como professor visitante por 2 anos. Estamos pedindo beca para ele em duas agências distintas. Então, eu espero que por lo menos em uma seja aprovado, não? 2 años con el profesor Bravo. Para estar em Rio de Janeiro comigo, Qué como excelente, professor visitante. qué excelente noticia. Sim, sim. Espero que sim. Mi programa de pós-grado está encantado em tê-lo com nós outros, então está caminhando bem. Yo conozco a un profesor muy querido nuestro de Univalle que estudió muchos años en Brasil, Érico Rentería, no sé si lo alcanzó a conocer, él estuvo, pero por el lado organizacional social, él estuvo en Brasil muchos años. Como Estu- se chama? Érico Rentería, psicólogo social. Eu creio que lo conheci em Bahia. Em Bahia, há uns 2, 3 anos. Eu estava em Bahia, havia um congresso de psicologia organizacional. E um amigo meu que é de psicologia organizacional, que vive em Bahia, me invitou para almoçar e, e foi também um amigo dele de Colômbia
que estaba en el Congreso. Yo creo que es este. Estaba con su esposa. Tuvo que haber sido él porque él casi siempre asiste a los congresos de psicología organizacional y del trabajo en Brasil. Y él está muy activo Uhum. con los nodos de investigación también. Sí, debe de Dalbert, ser él. Ok. Olá, Andrés. Olá, Rodrigo. hola, Hola, Ana, Dalbert, Julio, Rodrigo. hola, Buenas buenas tardes. tardes. Hola a todos. Buenas Hola, tardes, bienvenidos todos y todas. Bueno, ya estamos entrando en materia. Me Muchas gracias. preguntaba la doctora Ana Jacó que cuál era la inquietud principal de esta actividad. Yo la resumo en unas palabras muy sencillas. Nos interesa mucho de ustedes, que son una red tan querida. Eh, yo pienso que el sentir de esta reunión es compartir sabiduría, experiencias, visiones de trabajo en investigación, desarrollos profesionales y académicos con personas interesadas en aprender algo de tan importante como lo es la investigación en historia de la psicología en Iberoamérica. Y digo yo, qué mejor que tener aquí a la red misma que es versada en ello por tantos años ya. Como le estaba platicando, comentando a la doctora Jaco, muchas personas han leído materiales de la red, por supuesto, pero no en detalle conocen en qué consisten esas contribuciones, cómo se logran, cómo son las interacciones, las colaboraciones, cómo investigan ustedes en profundidad, qué líneas siguen. Yo creo que nos contribuyan un poco, que nos aporten desde la visión de ustedes tan impresionante todos estos años trabajando en esa materia, nos va a aportar muchísimo a nosotros. Yo diría que no solamente a la Facultad de Psicología, sino a Universidad del Valle, que pues haciéndole un poco de buena labor de engrandecer ese nombre académico profesional de Universidad del Valle, estará cumpliendo 80 años en un par de meses de haberse establecido a nivel del territorio en el Valle del Cauca. Entonces es un bello momento que nuestra querida Universidad del Valle, nuestra alma mater, por ejemplo, la de Julio César Osa, aquí presente, y mi persona, en que nos abrió sus puertas para formarnos allí en psicología, le demos también esa retribución a ella, nuestra alma mater, para que reciba la sabiduría de parte de ustedes en el área de especialidad de ustedes también. Así que básicamente esas creo que son las inquietudes en las cuales queremos girar la conversación con todo el respeto. Les invito a que compartan, que primero empiecen compartiendo un poco de lo que hacen, dónde trabajan, para que quede registrado y para que los estudiantes puedan escucharles, es decir, saber en detalle cuál es el trabajo y desde dónde trabajan, desde qué labor están desempeñándose profesionalmente. Yo diría que mientras que una persona esté hablando, de las demás apaguemos el micrófono para que no haya alguna interrupción y que comencemos obviamente por turnos en ese orden de ideas que nos comparta la primera persona que participe, que se presente y es decir, que resuma un poco su perfil profesional, en cuál es su área de experticia, en qué lugar de Iberoamérica labora, gestiona y que nos comparta alguna línea de investigación reciente o su desarrollo histórico y que nos haga saber en cuál ha sido su énfasis a nivel investigativo. Muchas gracias. No sé si la doctora Ana Jacó quisiera abrir oficialmente el conversatorio y compartirnos la visión, la experiencia de ella, si eres tan amable, querida Ana. Sim, sim. Não há problema, Dalbert. Bien, mi nombre es Ana Jacó. Soy conocida como Ana Jacó. Soy E inicialmente quero dar as buenas tardes, buenas noches, para mim as noites, para todos e todas que estão aqui participando deste conversatório. É sempre um gosto estar em atividades da Rede Ibero-Americana de História de Pesquisadores em História da Psicologia. E Bien, eu penso que talvez minha experiência seja interessante porque eu comecei a trabalhar em história da psicologia sem saber
praticamente nada de história da psicologia, de história, de investigação historiográfica, nada, 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 ¿vale? Foi por um dos acasos da vida, uma amiga me invitou para trabalhar com um importante antropólogo de Rio de Janeiro, que queria fazer uma investigação sobre a institucionalização de los saberes psi em Rio de Janeiro. E havia uma pessoa que ia ser a parte de psiquiatria, a outra que ia ser de psicoanálise, e não havia nenhuma pessoa interessada em fazer a parte da psicologia. Então, assim, eu fui invitada e comecei a trabalhar em esse equipo e me interessei demais. Vale, me interessei demais. Descobri que a psicologia era muito mais grande, tinha muito mais coisas do que eu imaginava hasta entonces. Entonces, desde esse momento, e vou dizer, tenho mais ou menos 25, não, tenho mais ou menos uns 27, 28 anos que estou 30 anos, melhor dizendo, mais que a idade de los estudantes todos. Bem, então tenho todo esse tempo trabalhando com isto. Há algumas coisas, como esta invitação que me aproximou da história de los saberes psi, há outras coisas também muito fortuitas, muito por acaso, não? Eu estava regressando de uma licença para fazer meu doutorado e quando volvi não tinha classe, não tinha um espaço para me despacho. E eu obtenido um espaço muito grande, era uma sala, era uma classe, muito mais grande que de los outros professores, e isso possibilitou que houvesse interesse de los estudantes, que houvesse muitos estudantes trabalhando. Então, foi assim que começou. Hoje em dia, eu coordeno um laboratório muito grande, se chama Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique. Psique, todos nós outros sabemos, é a personificação humana da alma, não? Da ideia de alma, que vem da mitologia grega. Clio, não muitas pessoas sabem, por isso vou falar. Clio é uma das musas. Clio é a musa da história. E é muito interessante que na mitologia grega, as musas, o canto, a poesia e a história, não? O teatro, enfim, todas as musas são hijas de Mnemosine. Mnemosine é a memória. Então, nos parece muito interessante trabalhar com essa ideia de história que é fruto da memória, não necessariamente da memória personal, não, pero da memória que existe. Se não há arquivos, se não há relatos, se não há documentos, não é que hablam de coisas do passado, não é possível fazermos história. Então, isso eu creio que é a primeira coisa para fazer história. Como se trabalha em história? Trabalhamos com documentos. Documentos são fundamentais. Documentos antigamente eram considerados solamente documentos oficiais, como tratados de paz, decretos reais. Hoje em dia se entende como documento todo aquilo que pode ser uma fonte de investigação histórica. Então, temos o documento escrito, o documento oral, entrevistas, temos documentos pictóricos, não? Aí é o grande trabalho, me encanta muito, é o trabalho de um historiador, Philippe Arriet, um historiador francês. Em português se chama História Social da Criança e da Família. Eu sei que o mundo hispânico tem outro nome.
Este trabalho é interessantíssimo porque aí aponta como ha aparecido a noção de criança, a noção de infância em la idade moderna europeia, e ele hace isto analisando pinturas. La representação de chicos em las pinturas em este período, não? Então, as fontes são muito importantes e depois a divulgação de los trabalhos, porque é por la divulgação que nós outros conseguimos que haja mais interesse por essa área de história, não? Eu creio que uma primeira divulgação, e esta muitas vezes me parece que é o objetivo do trabalho da investigação em história da psicologia em las universidades, a primeira divulgação é hecha a los estudantes de história da psicologia, e tentando que eles entendam que aquilo ali não é só uma série de conhecimentos que eles devem guardar para uma prova e depois olvidar, pero entender que esses conhecimentos têm o objetivo de que eles não naturalicem los conhecimentos, las práticas de la psicología de hoy, que eles entendam que há condições, né, houve condições que possibilitaram que esses conhecimentos e essas práticas se estabeleceram, que essas experiências, esses conhecimentos e práticas têm uma história, né? E porque senão, às vezes, se pensa que tudo ha surgido agora. Eu só um exemplo, muitos alunos que trabalham com psicologia evolucionista ou psicologia cognitiva, muitas vezes entendem que as investigações sobre o papel da fisionomia, a análise da fisionomia para entender, para suponer traços psicológicos, muitos alunos, às vezes, entendem que isto é uma coisa de agora, do século XXI. Não é. É uma coisa que remonta ao século XIX, mesmo ao século XVIII. Então, creio que é isso. Precisamos de documentos, precisamos de suporte institucional, não? E temos como objetivo, principalmente, que os próximos psicólogos, os psicólogos que nós outros estamos formando, desnaturalicem seu saber, que o seu saber tem um desarrollo e tem uma história. Para o pós-grado, eu diria que é a mesma coisa, ou seja, formar professores, formar docentes que entendam que seu saber é um saber histórico, não é um saber natural. Espero não ter hablado muito ou estar em meu tempo, Dalbert. Gracias. Muchísimas gracias, estimada doctora Ana Jacob. Excelente la manera tan natural como nos comparte en este inicio, en este abrebocas tan fascinante, en esta conversación que reúne en el día de hoy a la Red Iberoamericana de Investigación en Historia de la Psicología. Bueno, doy el siguiente turno a la siguiente persona que quiera compartir en esa misma línea, que presente un breve resumen de su perfil profesional y a partir de allí que nos introduzca, al igual que lo hizo la doctora Jacob, de una manera muy natural, en qué ha consistido sus principales líneas, cómo empezó a investigar en este campo tan fascinante como lo de la historia de la psicología, y que nos comparte un poco de ese mundo profesional académico tan fascinante desde donde trabaja, bien sea México, Argentina, Brasil y otros lugares que están aquí reunidos, Bolivia. Gracias. No sé si, por ejemplo, Rodrigo Miranda también nos acompaña desde Brasil. ¿Nos quieras compartir algo de lo tuyo, estimado
Rodrigo, tu experiencia, cómo empezaste, cuáles son tus principales líneas investigativas y demás, si fueras tan amable. Hola a todos. Primero, como puede mirar, yo no hablo castellano, yo voy a intentar un portuñol como Tenemos Ana también un ha traductor hecho. que es Julio, o también si es tan amable la doctora Ana Jacob. Yo creo que la segunda cosa es agradecer a ustedes y a Julio por la invitación. Muy contento. Rodrigo, Sí, Rodrigo, habla más esto. ok. Ah, Muchas gracias por la invitación, Dalbert y Julio. Estoy muy contento por estar acá. Hoy estoy como responsable por el blog de la Red Iberoamericana de Pesquisadores en Historia de la Psicología. He hablado con Felipe Degani, nuestro actual director, que ha pedido disculpas por no estar acá, pero tiene me dado la misión de hablar en nombre de la red, ya que estoy responsável por blog, que es una herramienta de difusión de los trabajos del grupo, donde podemos mirar las conferencias, publicaciones de libros, etcétera, etcétera. Entonces hablo de Brasil. Hoy soy profesor en dos universidades en el interior del Brasil. En los dos trabajo tanto en grado cuanto en posgrado. La experiencia en posgrado es que puedo hacer pesquisa únicamente en historia de la psicología. Entonces, mis estudiantes de maestría o doctorado trabajan específicamente con temáticas de historia de la psicología. Creo que esta es una característica importante porque creo que no es muy común en las universidades, en programas de posgrado, la posibilidad de hacernos solamente historia de la psicología, como si historia fuese un apartado o un pedazo de un trabajo que debe necesariamente hablar sobre el tiempo presente. Ah, Mi trayectoria creo que no es muy diferente de Ana, porque cuando estaba integrada en psicología no conocía sobre la historia de la psicología en general o en Brasil. Ha tenido solamente la disciplina de teorías y sistemas, donde hablamos un poquito de Freud, Skinner, bla, 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 y todos los grandes nombres de la psicología, sobre todo de los Estados Unidos. Entonces, ha conocido mi director de tesis, Sergio Cirino. Entonces, cuando lo conocí en 2005, 2006, ha iniciado mi trayectoria en Historia de la Psicología. Durante la maestría y doctorado, ha investigado sobre la relación de la modernización de Brasil en los años 1920, 1930, y posteriormente 1950 y 1960, con la producción de un cierto tipo de psicología experimental con la cual utilizamos los laboratorios, y como los laboratorios materializaban o representaban esta idea de modernidad científica en Brasil en los século XX. Ah, Desde que estou acá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como professor de psicologia, nos últimos 10 anos, ha cambiado minhas linhas de investigação atual, muito porque mi programa de posgrado é vinculado à psicologia da saúde, então ha migrado mais para ideas psicológicas que tiene relación con la profesionalización de la psicología en Brasil. Cómo podemos pensar la creación de los cursos de grado, como las disciplinas, como las herramientas de las disciplinas o currículum de formación
y cómo la profesión se constituido en Brasil. Tenemos, hoy mis estudiantes trabajan con tres métodos o tres estrategias metodológicas muy específicas en historia de la psicología. Uno, como Ana ha dicho, es los archivos, que es indispensable el trabajo con las fuentes primarias, los materiales del pasado. Entonces, tenemos la constitución de un archivo de historia de la psicología. Yo creo que lo más joven en Brasil. Los archivos Renier Straten de Historia de la Psicología, creado en 2015. Tenemos trabajo con esos documentos. Dos, muchos trabajos de historia oral, donde trabajamos con entrevistas con personas, con psicólogas y psicólogos de nuestro estado, porque es un estado muy temprano en Brasil. Mato Grosso do Sul ha sido creada en 1976. Entonces las personas, los pioneros están vivos y nosotros podemos entrevistarlos. Por fin, tenemos trabajado con historia digital de la psicología, donde podemos usar algumas técnicas de la computadora para hacer análisis de un número mucho más grande de fuentes documentales para intentar comprender aspectos científicos profesionales de tal profesionalización. Creo que esto. Creo que fue comprensible, ¿no? Sí, totalmente. Vale. Sí, Hola, Josué. sí, totalmente. Hola, querida Ana. El portoñol excelente, Rodrigo. Ah, excelente. Gracias. Muchas gracias, estimado Rodrigo, también a ti por esta participación. Tengo una falla aquí en mi sonido. Si Julio me colabora dando los siguientes turnos o la querida profesora Ana. Pues a mí me gustaría hablar de la red en particular para que la gente se contextualice, las personas que están asistiendo aquí en calidad de estudiantes o las personas que luego puedan ver esta grabación en diferido. La Red Iberoamericana de Investigadores en Historia de la Psicología fue fundada el 16 de noviembre del 2010 durante el noveno encuentro Clio Psique en la ciudad del Río de Janeiro, Brasil. Y su creación es producto fundamentalmente de los trabajos conjuntos desarrollados por un equipo de investigadores, psicólogos en su mayoría, interesados por la historia de la psicología. Muchos de ellos también pertenecen al grupo de trabajo de historia de la psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología. Eh, ha sido, la RIPEP ha sido coordinada por diferentes personas. Uno de ellos fue la profesora Ana Jacó, que fue su fundadora y fue su coordinadora desde el 2010 hasta el 2015. Luego estuvo la profesora Cristina Pacinetti. Luego el profesor Miguel Gallegos. Luego tuve yo el honor, eso fue un honor para mí, fue muy grato asumir la coordinación de esta red de investigación y fue un encuentro que tuvimos en México, en la península de Yucatán, en un encuentro, en un congreso de la Sociedad Interamericana. Fue muy grato ese encuentro y allí pues surgió el interés de hacerme parte de la red y el vínculo pues con este colectivo de personas que son pues, tan importantes para el desarrollo profesional mío y en parte pues de mis estudiantes también que también se han ido vinculando con este proyecto académico. Actualmente la coordinación, como lo dijo Rodrigo,
está a cargo de Philippe Vigan. Y Rodrigo y Josiane colaboran con la coordinación en lo que respecta a la actualización de la información del blog, que el blog ya la profesora Ana Jacob lo compartió aquí en el chat interno de la... El lanzamiento de esta canción de Laura Marín que se llama Ojalá, y por supuesto esta hora. Señor Andrés, Bueno, ¿cómo quito el video? Mi cara. Es que necesito. bueno, entonces agradezco mucho a todos haber aceptado esta invitación a este programa y pues quisiera darle la palabra a otro colega que pueda tener este placer, así como lo acabo de tener yo, de hacer parte pues de esta conversación. Muchas gracias. Quizás Andrés Manuel, que es el representante pues más conocido de la red por Colombia. No sé si el profe Andrés quiera continuar con el uso de la palabra. Muchas gracias, Julio César. Es un honor realmente haber recibido esta invitación. A Dalbert también por su amable colaboración en esta iniciativa que me parece muy original, pero la celebro porque no siempre tenemos espacios para este tipo de, digamos, de interacción. Y pues ya que medios como este no lo permite, pues está bien, está perfecto. Ah, bueno, estaba tratando de pensar cómo estructurar esta presentación. Ah, Comparto mucho lo que decía Ana al principio de esa llegada fortuita, pero hay algunas cosas que, digamos, no lo son tanto. Para mí, como pasa en muchos otros frentes en los cuales trabajo en psicología, la figura de Rubén Ardila es fundamental. Yo pues trabajé con él, digamos, durante 35 años en muchos frentes, y él también me introdujo en el tema de historia de la psicología. Fue sin duda quien me mostró la importancia que tiene este campo, eh, eh, tanto por las conversaciones como por sus propias obras, ¿no? Por sus libros. Pero luego empezaron a aparecer otras personas y otros frentes de trabajo. Esto que estoy diciendo comenzó desde que estaba estudiando psicología en la Universidad Nacional de Colombia. Eh, pero luego, ya más adelante, empiezan a aparecer personas y colectivos que me permitieron involucrarme de tres maneras. En primer lugar, como investigador en el área. En segundo lugar, como docente del área. Y en tercer lugar, digamos, como agremiado, como un colega que trabaja en temas gremiales del área. Bueno, pues digamos, en términos de investigación, aclaro que no es mi única área, por supuesto. Yo trabajo en otras áreas también de investigación y docencia. Mi campo de formación es en psicología básica del aprendizaje. Yo hice un doctorado en psicología experimental en la Universidad de Sevilla, en España. Curiosamente, allí eh, encontré personas que trabajan muy de lleno en el área de historia de la psicología. Tuve el gusto de conocer a Gabriel Ruiz Ortiz, que es catedrático de Historia de la Psicología de la Universidad de Sevilla, que lo hemos tenido en varios eventos académicos. Y el doctor Antonio Caparrós, que pues ya falleció, era en su momento presidente de la Sociedad Española de Historia de la Psicología. El doctor Helio Carpintero también. Tuve la oportunidad de compartir con él muchas veces y ahí pude entender la importancia que tiene este campo. Y
esto también me permitió o me motivó a empezar líneas de investigación en este campo. Primero, pues, en términos de contribuir a las historias locales de la psicología, quiero decir, historia regional de la psicología en América Latina y la historia de la psicología en Colombia. En eso, pues, por supuesto, ya hay contribuciones de Rubén, pero pues, digamos, siguiendo como esa línea, esa misma línea, y tratando de introducir nuevas metodologías, nuevos enfoques de lo que tradicionalmente se ha trabajado en el área. En esto, de nuevo, retomo una reflexión importante que nos hace Ana en relación con la necesidad y la importancia de conocer los métodos y las teorías de la historia, la historiografía. Todo esto es muy importante para nosotros, las metodologías de trabajo con documentación. Todo esto es muy importante. Necesitamos constantemente capacitación sobre esto. Eh, en ese sentido, en muchas ocasiones siento que nuestras contribuciones más están siendo un poco insumos de lo que puede ser una historia con H mayúscula. Nos falta mucho en ese sentido, pero creo que vamos por una buena vía en la medida en que tengamos estos espacios, nos capacitemos, intercambiemos ideas, participemos en eventos, etc. Bueno, continuando ya, pues, digamos, con la parte de investigación, actualmente tengo dos proyectos grandes en los cuales estoy participando. Uno junto con mi socio académico Jairo Rosso, que se doctoró en Historia de la Neurociencia con una una tesis comparativa de las trayectorias de Iván Pavlov y Santiago Ramón y Cajal. Esto nos otorgó digamos, como un inicio de una línea de investigación que lleva más de 10 años de comparación de trayectorias de pioneros, que ahora ha hecho un viraje a pioneras y ha hecho un viraje a lo regional en América Latina y en Colombia. Ha sido bastante interesante. Y la otra línea, de la mano del doctor Emilio Quevedo Vélez, que es un médico, es el principal historiador de la medicina en Colombia. Con él me he involucrado en una línea muy interesante de saberes psicológicos en la época de la colonia, en la colonia iberoamericana, justamente, las colonias españolas y en Brasil como colonia portuguesa. Me interesó mucho hacer un análisis comparativo de las obras que tienen el concepto de influjo del clima a raíz del trabajo que se considera pionero de la psicología en Colombia, que se llama Sobre el influjo del clima en los seres organizados, de Francisco José de Caldas, publicado en 1808. Por esa época también hubo varios trabajos ilustrados digamos, de criollos de colonias españolas y también en Brasil, con un enfoque ilustrado, aduciendo la importancia del clima o del origen o de la influencia del clima, no solamente en la salud, sino también en el comportamiento y la cultura. Ahí encontré el trabajo de Hipólito Unanue en Perú, de Manuel Vieira da Silva de Río de Janeiro, el primer médico. También hizo un trabajo importante en ese sentido en 1808 sobre el influjo del clima en Río, incluso digamos, con un encargo real en relación con la epidemia de viruela. Y otros autores que trabajan en esto también por la misma época, uno de los autores más importantes es José Fernández Madrid en La Habana, que en esa época, pues en Cuba era todavía una colonia española, y también trabaja sobre el influjo del clima en La Habana, ganando incluso un premio en 1824. Entonces, esa línea
digamos, de comparativa también, de conocimientos psicológicos ilustrados en las colonias. También me ha involucrado en los últimos años y aspiro en algún momento poderlo socializar en evento académico, ojalá de la red o en Clio. Eso lo he hablado muchas veces con Ana y bueno, espero que se haga realidad. Los otros dos frentes son docencia, enseño historia de la psicología en la Universidad del Rosario, aquí en Bogotá. Eh, Hay una asignatura en el nuevo pensum de historia de la psicología, no existía en el programa anterior, pero se logró abrir. Me parece que es muy importante que exista explícitamente la enseñanza en historia de la psicología en el pregrado, así como lo vi en España. Y esto ha sido muy importante, enseñar historia de psicología, sobre todo el que más ha aprendido ha sido yo. O sea, me ha beneficiado un montón. Y por último, el trabajo gremial. Destaco, pues, en primer lugar, la colaboración un poco tangencial, pero que ahora quisiera que fuera más profunda con la red. Ya acabo de escribirle a Felipe para que me integre en el grupo oficial, aunque creo que ya estaba, pero no estoy seguro. Y en lo que sí he trabajado gremialmente de manera muy importante es en el GT de Historia de la Psicología de la CIP, en el grupo de trabajo de la CIP de Historia de la Psicología, que ya lleva 30 años y que está haciendo una labor muy importante y que ahora pues está siendo coordinada por Julio. Entonces, ese trabajo gremial también ha sido muy importante para fortalecer las colaboraciones, para postular a colegas a premios, para fomentar publicaciones, etcétera. Entonces, ese también es un frente muy importante y bueno, atento a seguir escuchando a los colegas. Me parece muy interesante este ejercicio. Muchas gracias, Julio y Dalbert. Muchísimas gracias, estimado Andrés Pérez Acosta. Yo pienso que escuchándolos a ustedes con esos recorridos tan fascinantes, me han puesto a mí a reflexionar muy profundamente y voy a respirar con calma para compartirles que este sentir es duro para mí porque Universidad del Valle está pasando momentos difíciles y hay algo allí agridulce porque estamos a puertas de cumplir 80 años y ustedes que hablan de historia todo el tiempo, un tema de los que más me apasionan a mí desde muy pequeño, pues hacemos historia porque en un terreno, en un territorio tan conflictivo como el colombiano y en esa área del suroccidente colombiano que a veces tiende a ser como tan esquineada por el centralismo nacional, ha surgido Univalle y ya va para 80 años. Honestamente, en términos técnicos, esta universidad ya no estuviera en pie, pero es gracias a docentes como ustedes que sinceramente hoy en día lo caigo en cuenta es que sigue en pie tan insigne institución educativa. Bueno, tragando un poco de saliva literalmente, les comparto pues que se manejan esas dos situaciones, la celebración de cerca de 80 años de existencia como institución educativa, una de las más importantes en Colombia y donde han surgido profesionales, por ejemplo, como Julio César Osa, que es un gran representante nuestro allí en esa red iberoamericana de historia, de investigación en historia de la psicología. Es importante escucharles. Yo creo que nos animan y recopilar esto y registrarlo, grabarlo para que quede como un documento muy válido, muy genuino, muy sentido para las generaciones que están hoy en día estudiando psicología y que se apasionan por la historia de la misma psicología. Bueno, doy el turno a la siguiente persona. Yo también veo aquí a personas de México. Me encantaría escucharlas también a ellas. Y creo que también hay de Argentina. Yo puedo hablar un minutito, un Por segundito, favor, por Dalbert. favor. Yo he pensado aquí como nuestra finalidad aquí es ayudar los estudiantes con lo que existe, lo que hay en historia de la psicología. Yo quería hablar, por ejemplo, Rodrigo hace diferentes cosas. Ele dije que hace historia digital. Ese trabajo que ele hace con los pioneros, con los primeros psicólogos de la región donde ele vive,
podemos hablar de uma história institucional ou então uma história biográfica, dependendo de como va trabalhar mais especificamente. Andrés falou desta investigação sobre clima e efeitos psicológicos em diferentes países. Isto é uma história comparada ou, dependendo da forma como ele trabalha, poderia ser uma história transnacional, que é um tipo de trabalho muito presente hoje em dia. Eu não falei de mis trabalhos, pero atualmente eu hice muitos trabalhos em história institucional, pero agora estou fazendo trabalho involucrando a história das práticas. Estou investigando o uso de testes psicológicos em instituições de alienados, hospícios, ¿vale? Então, só para tentar, talvez os demais também puedan dar nombre, ¿no? Nombre a las veces ayuda, dar nombre a sus trabajos, al tipo de trabajo que hacen. Solo esto. Muchas gracias, por favor. Iván Rodríguez, pienso que nos acompañas desde México. ¿Te gustaría participar, compartirnos tu visión, tu experiencia y cómo empezaste en todo esto tan fascinante, por favor? Claro que sí, Albert. ¿Me hago escuchar ahí? ¿Sí me escuchan? Muy bien. Vale. Yo estudié psicología en general y de hecho entré primero a un posgrado en humanidades y después encontré mi afición por la historia. Entré con una idea de investigación que tuve que desechar porque era un programa multidisciplinario. Entonces tenías por compañeros sociólogos, antropólogos, comunicadores, que hacían trabajos como de análisis del discurso político, radio indígena. Un compañero hizo su tesis sobre un luchador, sobre el santo enmascarado. Entonces, en medio de todo eso, vine yo con la idea peregrina de estudiar la historia de una disciplina. Pero creo que eso le dio una forma afortunada a mis preguntas de investigación y a mi manera de investigar la historia de la psicología, porque no es una historia de una disciplina científica, sino la historia de algunas ideas, digamos, filosóficas, a veces incluso artísticas, a veces incluso acerca de la naturaleza humana y por tanto transversales a muchas disciplinas o campos, lo que me hace entrar, digamos, a la historia de la disciplina. Entonces, en lo que he publicado hay historias de personajes como Ezequiel Chávez o de James Mark Baldwin, que estuvo en México a inicios del siglo XX para dar unas primeras clases y por la fundación de la universidad. Pero también he estudiado la historia institucional, la historiografía un poco, o sea, identificando a los grupos que en México han escrito acerca de historia de la psicología y también me ha tocado colaborar en investigaciones locales sobre, por ejemplo, también el trabajo en hospicios, o más particularmente ya manicomios, más que hospicios, en la ciudad de Guadalajara. El tipo de trabajo que yo hago entonces no es, digamos, tan ortodoxo como sí hace, por supuesto, historia documental, sí hace, por supuesto, historia incluso oral, pero en esa medida, digamos, de que entendemos o entiendo que la historia es un rompecabezas, la historia de una disciplina como la psicología, además, que en México, digamos que es la última psicología, la última disciplina en hacerse moderna, en separarse del gran corpus que era la filosofía del pensamiento colonial, y aparecer como una disciplina moderna. En esa medida la busco en la literatura, la busco en
la historia del arte, la busco incluso en el teatro, y sobre todo acompañada de un tipo de pensamiento acerca, insisto, del hombre o del ser humano que ya acaba por proclamarse moderno. Y junto con eso, pues se fundan instituciones, se fundan maneras de pensar el futuro, pero también de pensar incluso al hombre moderno productivo, de medir el trabajo, cantidad de cosas. Entonces, hay un libro que es mi tesis doctoral, se llama Raíces y Tradiciones de la Psicología Social en México, que compila no solo la historia de la psicología social en México, sino buena parte de lo que se ha escrito, o sea, que se había escrito para entonces, salió en 2014, de la historia de la psicología en México, tanto por los grupos de la UNAM como por los investigadores que estaban antes en distintas partes del país, ¿no? De un tiempo acá, coordino el grupo, o termino, digamos, soy coordinador saliente del grupo de trabajo de la CIP en historia, eh, y también colaboro con Rodolfo Mardones, haciendo trabajos sobre historia de la psicología ambiental en América Latina, y con Carlos Olivier también tenemos varios proyectos de trabajo en historia. Entonces, bueno, pues yo estoy en el occidente del país. Justo ahora no hago docencia, pero ni estoy como arraigado a una universidad, pero trabajo, digamos, más como freelance por ahora, pues. Entonces, eso es lo que les podría compartir, Dalbert. No sé si dejé algún cabo suelto o si despierta alguna pregunta, pues adelante. No, por el contrario, muy chévere. Pienso que muy claro, muy conciso y muy al punto. Nos das como un panorama de lo que estás haciendo en México, en el México lindo y querido. Me gustaría también escuchar, por ejemplo, a Josué Tinoco, si es tan amable. Déjame, perdón, nada más hacer una Ah, precisión de Albert, porque Ana me enviaba una pregunta acerca de la distinción entre hospicio y manicomio. Al menos en México, el nombre de hospicio, digamos que se mantiene hasta poco después de la independencia, que es 1821 por ahí. Yo creo que se va a mantener cuando menos hasta la Reforma, que es ya a mediados del siglo XIX. De ahí para acá, creo que se puede rastrear el asunto más como manicomio, y de ahí hacia atrás se puede rastrear como hospicio. Son muchas veces la misma institución, la diferencia sería que, bueno, cuando se les llama hospicio, normalmente son lugares atendidos por comunidades religiosas, y cuando son manicomios ya es porque hay algún jefe médico en la institución. Eso muy a grandes rasgos, pero tengo por ahí la tesis de una que me tocó participar acerca de al menos el tema en Guadalajara. Entonces con mucho gusto te la comparto, Ana, con un mensaje copiado a la autora para que sepa que te la estoy pasando, y para también hacer la conexión entre ustedes dos. Es una chica muy inteligente que seguro va a estar gustosa de compartir su trabajo contigo. Perfeito, Gracias. graças. Vou dizer então como é em Brasil. Só um momento, você, Josué. Em Brasil era hospício, vale? O manicômio, pero o nome formal era hospício. E depois se ha dado o nome de manicômio a los hospicios, a los hospitales que abrigam los locos criminosos, aqueles que não podem ir para a prisão porque são loucos e o juiz ordena a internação em um manicômio, ¿vale? As duas palavras em o senso comum são a mesma coisa, pero se usa hospício hasta hoje. Em termos oficiais, não se usa mais nem hospício nem manicômio. É casa de saúde, centro de saúde, vale? Nomes assim. Graças mesmo, Salvador. Si eres tan amable, Josué Tinoco nos
compartes algo también desde tu perspectiva, de tu sabiduría, tu recorrido, por favor. Muchas gracias, Dalbert, por la invitación. Pues yo platicaré brevemente porque la experiencia que tiene Iván, por ejemplo, el trabajo que ha hecho es formidable. Yo me he acercado recientemente, sobre todo a invitación de Ana, que me invitó y nos invitó, y ya invité justamente a Iván y a otros colegas en el 2016-2018 para un texto de itinerarios. Ese fue mi primer acercamiento con la idea de historia de la psicología. Yo me formé como psicólogo social por la UAM Iztapalapa, la Universidad Autónoma Metropolitana, posteriormente en la UNAM. Hice la maestría y el doctorado en la Ibero, que es una institución de corte religioso, de orientación religiosa cristiana jesuita. Y me ha interesado el tema fundamentalmente religioso. Para mí los temas de investigación es psicología social de religión. Después me fui enfocando a la parte metodológica y ya para 2018, básicamente, me acerqué a las perspectivas de historia y a partir de entonces he estado trabajando por invitaciones de Ana y por trabajos que hemos estado realizando con relación justamente a describir, pues mi universidad, finalmente, cómo surge. Acabamos de cumplir 50 años, pero su antecedente, sus bases, cómo se van originando, porque prácticamente somos la primera universidad que imparte psicología social en México. Entonces, por esa parte me ha interesado y acercarme. Últimamente he estado justamente con esta parte entre identidad de la psicología social e historia de la psicología social. No lo hago tan filosóficamente o como lo hace Iván. Yo me voy un poco más a la parte más institucional, al recorrido a las personas incluso que han hecho la labor, que han construido, que han estado haciendo. Recientemente presenté un texto justamente en un congreso sobre historia de la psicología y de cómo se va originando la psicología en la universidad, en la Escuela Nacional de Altos Estudios y algunos personajes que van siendo importantes y cómo va apareciendo la perspectiva psicométrica, la perspectiva psicoanalítica, el análisis conductual, entonces, cómo se van acercando, pero no ha sido un recorrido fácil porque justamente Iván lo sabe, hay que ir a meterse a los textos, hay que trabajar con este punto y en nuestro caso, pues textos están bajo llave en ciertos espacios. Cuando nos invitó Ana para participar, sobre todo en el texto de entre 2019 y 2023, con relación a la enciclopedia biográfica, nos tocó la pandemia. Y entonces, afortunadamente, muchas cosas estaban en la red y entonces pudimos rescatarlo. Pero una de las cosas que me gustó de Ana y que ahora la practico mucho, tiene que ver con ser muy quisquilloso, vamos a llamar así el término muy coloquial, ser muy cuidadoso en ese sentido, muy exigente con las fechas, datos, personajes. Para la enciclopedia trabajé coordinando a varios colegas y era revisar dónde está la base que indica el nacimiento, la muerte o las obras de tal personaje. Y eso permitió ir quitando ideas de algunos personajes que usaban doble apellido o que no usaban el apellido que correspondía o que se inventaban un nombre o que tenían 18 nombres y solo conocíamos uno. Entonces era un trabajo así eh, ay, hay un término para los escribas de la Edad Media, Salvador lo debe saber bien, ay, ¿cuál es el Salvador? ¿Te acuerdas? Que se encargan justamente de estar con los textos y estar buscando esa parte que lo usan mucho para referirse al Atlas Team. Y entonces estar viendo a ver si ese término corresponde, si esa fecha. Entonces, esa es una de las cosas que aprendí con Ana. Ser muy puntual y muy quisquilloso con esa parte. Y creo que ese punto me permitirá aportar ahora al grupo, en el cual tengo poco de incorporarme, apenas los estoy conociendo, pero es sustentar cada cosa que se dice, quién lo dijo, encontrar doble o triple fuente de verificación. Y si no está suficientemente claro, no hay suficientes datos, poner justamente ese señalamiento. No está totalmente verificado, hay información. Y eso me aprendió incluso algunas frases, citas, poemas que de repente me encuentro, buscar quién lo dijo, cómo lo dijo. Creo que es un punto que no acostumbramos mucho en la investigación en términos generales o incluso en la docencia, que de repente lo escuchamos, lo imaginamos, componemos con función de cosas que vamos
encontrando en el aire que dijo alguien. Y si no somos cuidadosos con esa parte, de repente podemos estar creando una historia paralela falsa que no corresponde con la realidad e inventarnos justamente otras cosas. Entonces, creo que esa sería como una recomendación para los estudiantes que nos están siguiendo. Sean muy cuidadosos con esta información, con la investigación, verificarlo al detalle. Y ya sobre lo demás, pues estar vinculando con sus respectivas temáticas. En el caso mío, pues es la perspectiva de psicología de la religión. Ahora con lo del Papa, pues también estar buscando información de cómo surge, su nombre y todo lo demás. Pero bueno, lo dejaré hasta aquí, Dalbert. Espero haber sido claro. Estimado Josué, con mucha filigrana, diría yo. Gracias. Bueno, le doy el turno. Pienso que José Niño tiene una inquietud o un planteamiento que nos quiera compartir. Sigue adelante, por favor. Si puedes prender la cámara y el micrófono. José Niño tiene la mano levantada. ¿Tienes alguna pregunta? Correcto, dame un segundo, Albert, ya enciendo por acá la cámara. Me dice si se ve, por favor. Dale. Listo. Buenas tardes para todas, todos. Un gusto verles, es un espacio muy chévere, muy interesante. Bueno, voy a estar como disfrutando de él. Solamente quería como hacer un comentario porque me parece que este es un campo inminentemente interdisciplinar. Es decir, si bien el objeto de es la psicología como campo, al final es la historia la que muchas veces termina proponiéndonos unos métodos de estudio de estos fenómenos a lo largo del tiempo. Y es ella misma quien tiene, así como en la psicología tenemos nuestros propios métodos, nuestras propias formas aplicadas de ir al campo, ellas también tienen, hay, bueno, varias vertientes de la historia, pero hay, digamos que varias metodologías que vale la pena cuestionarnos y plantearnos. Recuerdo en una discusión con un amigo historiador que me decía que por lo menos para la visión de la historia que él tenía, que él asumía, era imposible hablar de historia antes de que hubiesen pasado 50 años desde estos hechos, para que los hechos en cierta medida se acentuaran, los datos pudiesen un poco estabilizarse, por decirlo así, y poder ir a unas fuentes. Entonces, para mi amigo, las fuentes documentales son de alto valor, las fuentes escritas, el texto, pero para otro amigo que también está en otra vertiente un poco más cualitativa de la historia, la oralidad aparece como un elemento importante para digamos, para este ejercicio y que inclusive la oralidad permite trabajar unos fenómenos más recientes, una década, 2 décadas atrás, incluso casi que contemporáneos, que es algo contradictorio, ¿no? Hacer historia de algo que está pasando. Entonces, creo que esas, para dónde van un poco mis comentarios. Creo que vale la pena pensarnos en este ejercicio, así como, por ejemplo, cuando una persona que está en otro campo del conocimiento se atreve a hablar de psicología y de pronto lo hace sin mayor precisión o con cierta ligereza, solemos tener una voz fuerte levantando y diciendo, oye, de pronto miremos esto con más calma y con más pausa. Creo que también conviene que hagamos lo mismo con ese campo histórico. Hay unos métodos específicos que seguramente los compañeros y compañeras que están acá han podido avanzar en ello y sería muy interesante poder aprender de cómo han avanzado y cómo han resuelto digamos, todas estas vicisitudes que nos presenta la historia como campo no uniforme, sino muy polivalente, ¿no? Entonces, gracias por eso y no, chévere, chéverísimo el espacio, con mucha expectativa de seguir participando. Muchas gracias. Hablar de nuevo. Me Dalberto, ¿puedo nos hablar? gustaría- Sí, sigue adelante, por favor. Ah, vale. Entonces, Joselino, o método que tu vas trabalhar depende muito de tu problema, não? Como Rodrigo dije, ¿no? Quiere mirar las condiciones de construcción del primer curso de psicología de su región. Es un curso nuevo, entonces hay personas vivas. Entonces está trabajando con entrevistas, con encuentros. No lo sé lo que está haciendo, pero está trabajando con una metodología principalmente oral.
Eu estou investigando o uso de testes psicológicos em o princípio do século XX. Não tem como, tenho que recorrer a artigos, tenho que recorrer a livros de pessoas da época, porque não tenho como ter outra forma de contato com essa realidade, vale? Então, creio que é seu problema, o que intentas investigar, o que questionas em termos de lo que queres investigar, é que vas dizer-te com mais claridade lo que podes fazer, lo que debes fazer, lo que não debes fazer, coisas assim. Vale, creio que é muito por aí. Muchísimas gracias nuevamente, estimada Ana. Le damos el turno Muchas ahorita gracias, Ana. a Fernando Andrés Polanco. Bueno, y si tienes alguna inquietud, algún otro comentario, demos el turno primero a Fernando Andrés Polanco, estimado José, y ya luego puedes seguir tú, no hay problema. Sí, era justamente continuando con lo que estaba hablando Ana, digamos, Kurt Assinger lo cita en un famoso texto de él que Perdón, habla de la... ¿desde dónde nos acompañas, por favor? Fernando Polanco de Argentina. Acá trabajo vengo del grupo de historia de Hugo Klaffenbach y bueno, trabajamos diversas fuentes, diversos periodos, diversas metodologías y demás. ¿En Un en poco qué territorio de Argentina? Porque Argentina es inmenso, es un continente. La Universidad Nacional de San Luis, bien en el centro, justo al lado de Córdoba, entre Córdoba y Mendoza comúnmente nos ubican. Estamos ahí en el medio. Bien, entonces acá trabajando, un poco comentando lo que justo decía Ana y José, de que ha sido una discusión incluso al interior de varios equipos, ¿no? La cuestión de formas especialistas versus psicólogos especializándose en historia y demás, y ha sido una discusión que desde, digamos, lo que muchos nos formamos en historia crítica de la psicología hemos... de la historia de la psicología, siempre hemos estado intentando como objetivo tener, es decir, tener una formación fuerte con componentes metodológicos de la historia y de posteriormente incluso algunas que provienen de la sociología eh, y aplicarlas, digamos, a contenidos de la psicología con el objetivo, creo yo que eso es lo que intentaba también decir Dassinger, que debería apuntar el futuro de la historia de la psicología en su momento, con el objetivo de, digamos, repensar las prácticas, la propia historia de la propia quehacer de la psicología actual, y creo que esa era la dinámica que, bueno, se ponía en juego en esas diferencias, ¿no? En Argentina tenemos, por ejemplo, a Ben Plotkin, que es un historiador, digamos, que hizo su licenciatura en historia y demás. Tenemos otros que tienen una historia mixta, como Hugo, que se licenció en psicología, pero hizo su doctorado en historia. Y después otros que, como yo, he hecho, digamos, solo una trayectoria en el campo de la psicología, aunque después, obviamente, he hecho especializaciones y cuestiones autodidactas, sobre todo con el manejo de metodologías basadas en el uso de software, ¿no? Entonces, creo que sí es para la historia un gran desafío, digamos, sí en cada investigación dejar claro, digamos, cuáles son los procedimientos, cuáles son los quehaceres, los objetivos y demás, y en base a eso justificar por qué se usa esa metodología, ¿no? Solo después, si querés, Dalbert, te hago algún otro comentario sobre mi Gracias. trayectoria en historia, pero era más siguiendo lo que venía diciendo. No, no hay problema, yo creo que ya tomó un rumbo ya de conversación más propiamente hablando. Damos entonces el turno a Iván Rodríguez, que está levantando la mano. No hay ningún problema. Gracias, Albert. Nada más también sumarme un poco en la discusión. El asunto justamente de lo que comenzaba a platicar Josué acerca de ser muy crítico y celoso del uso de las fuentes y también
el atreverse a afirmar algo que no ha sido escrito o incluso a corregir a algún colega, que también se han dado casos. Sí pasa por supuesto, tener un método de trabajo con los documentos y con los archivos, el trabajo con los diarios, quiero decir los periódicos, o los distintos medios de difusión de la información que guardan los archivos, pero también ser capaz un poco como de tener una teoría acerca de cómo seguir el pulso de lo que uno persigue. Si es la disciplina, ocurre que las hipótesis acerca de la naturaleza humana van cambiando, se van desechando, van diversificándose, se van adaptando, o sea, conviven, digamos, con los modelos económicos o reproductivos de cada época, y eso vuelve al estudio de la psicología particularmente desafiante e interesante, digamos, en el panorama de la historia de la ciencia, pues porque es una disciplina como muy reflexiva, como muy dada a alimentarse a sí misma respecto como a estudiar a las personas, pero con una idea de las personas que además muchas veces deriva en usos populares, de herramientas, de conceptos, de tratamientos y bueno, no digamos. Entonces, se pone interesante porque vienen algunos autores a decir es que la mejor manera de entenderlo es ver cómo evolucionan las ideas y cómo cambian las comunidades que las cultivan. Otros que dicen no, es más bien un trabajo genealógico. Otros que dicen no, más bien es un trabajo sobre las certezas. Otros que dicen sobre las dudas. Y bueno, eso es lo fascinante, creo, de la historia de la psicología, que es un estudio muy vivo, en la medida que mucho de lo que contestamos, las preguntas que nos hacemos, son más preguntas. Entonces, eso lo vuelve particularmente interesante en esto, en el panorama de la historia de las disciplinas, ¿no? De las humanidades, de las ciencias sociales, o incluso si es una ciencia biológica, una ciencia social, o un estudio humanitario. En ese sentido también se pone interesante. Pero bueno, quería nada más hacer este comentario. Muchas gracias, Pablo. No, por el contrario, muchas gracias a ti. También muy interesante la participación de Fernando Andrés Polanco, Seguro. Argentina, buenísima esa. Eh, a mí me está abriendo mucho el coco. Nosotros le llamamos el coco a nuestro cerebro, a nuestra cabeza. Es un término muy quizá del Pacífico colombiano. Ahorita me vino me surgió ese chispazo coloquial. Bueno, yo quiero también saludar obviamente yo no sé si salió temporalmente, nos había recién acompañado a la reunión la profesora Elsa Strauss, es una profesora muy querida por nosotros en la Universidad del Valle, y también, por supuesto, a Miriam Vega, que también nos está acompañando en esta reunión. Me viene a mí una inquietud, ya que esto tomó ya el ámbito ya propiamente de conversación. Una inquietud que yo tengo es por qué, por ejemplo, en la red se maneja tal cual como historia de la psicología, a pesar de que, por ejemplo, recientemente se viene hablando más en plural. Yo he escuchado inclusive ahorita en esta misma conversación, en este conversatorio, un par de lapsus. Por ejemplo, uno de ellos, Iván Rodríguez, dijo la última psicología en hacer esto y esto y esto en su primera participación. Entonces, y después se corrigió a sí mismo y ya volvió al término singular diciendo la psicología esto y esto y esto. Pero me queda a mí esa sensación porque en esta red, aún hoy en día que se habla de un pluralismo de las psicologías, aún se mantiene oficialmente, al menos en la nomenclatura, en el término oficial, como se presenta al público como historia de la psicología. ¿Alguien me puede contribuir al respecto? Por ejemplo, no sé si sea muy cándida la pregunta, pero yo no me la quería tragar. Si no seguimos por donde íbamos, no hay problema. Es que creo que es un tema, es una pregunta que refleja
incluso la perspectiva de, bueno, ¿qué es la psicología? Es esa perspectiva que va a plantear Markulik, me parece que es el poeta croata justamente que da una definición de psicología, o Wolf que después dice, no, es entre lo experimental y lo racional. Entonces, hay una psicología, son muchas psicologías sociales, para muchos colegas míos son muchas psicologías sociales, para otros colegas dicen, no, es una sola con varias ramas, pero de repente hay ciertas ramas que se vuelven ya un tronco, un árbol, tal cual. Entonces, es una pregunta muy interesante, muy provocadora, Dalbert, ¿eh? Sí, creo que la multiplicidad viene tanto por el lado del propio objeto que comúnmente tenemos para investigar, como también desde la propia base, ¿no? O sea, porque hay muchos teóricos también que hablan de historias de la psicología, o sea, en plural. De hecho, recuerdo eh, alguna introducción de un libro que editó Ana, donde justamente esa persona hablaba de las historias de la psicología variadas y con diferentes niveles, perspectivas, focos, ¿no? Porque uno puede hasta multiplicar los puntos de vista sobre un mismo periodo, sobre una misma eh, eh, lugar, sobre diferentes cuestiones en la reconstrucción histórica. Entonces, eso también tiene una diversidad bastante amplia, como para, creo yo, pararnos en los puntos de vista que nos vienen ofreciendo las teorías críticas, sobre todo de colonialidad, dependencia, género y otros modelos de derechos humanos, etcétera, etcétera, que nos ponen siempre en el entredicho de, bueno, salir de esas visiones binarias, salir de esas visiones universalistas y pasar a tener una visión ya más de tipo de diversidades y pluralidades en las perspectivas de cómo reconstruimos y pensar más también en la impronta que podemos dejar, digamos, tanto cuando empezamos la reconstrucción hasta el punto en que realizamos la narrativa de una historia y le intentamos transmitir a las estudiantes y a las personas lectoras, digamos, cuál fue el espíritu del momento, de la época, de diferentes cuestiones para dejar motivaciones y semillas para que se planteen y replanteen cuál es el lugar de la psicología, qué ha aportado la psicología desde un punto de vista crítico o desde un punto de vista de status quo conservador y de control, etcétera, etcétera, lo cual hace repensar también después a ellos en su presente, en lo que pueden, en la responsabilidad que adquieren al recibirse de una carrera como la psicología. José Eu Luis, creio que uma coisa importante, muitos de nós outros que trabalhamos com história da psicologia, falamos que hacemos uma história local. ¿Ah? Que é a ideia de história local? Eu digo, por exemplo, que eu não hago história da psicologia em Brasil. Eu hago história da psicologia em Rio de Janeiro. Por quê? Porque a situação de Rio de Janeiro, Brasil é um país muito largo, vocês sabem. A situação, o desenvolvimento da psicologia enquanto uma assinatura acadêmica, enquanto uma carreira profissional, é muito distinta de Rio de Janeiro, que foi capital do país durante 300 anos, né? É muito distinta de outros sítios do país. Eu sempre dou um exemplo para tornar mais claro o que estou dizendo. O primeiro curso de psicologia em Brasil foi criado em Rio de Janeiro em 1953, vale? Há uma província de Brasil chamada Acre, que está cerca de Peru, quase no Oceano Pacífico. Em Acre, o primeiro curso de psicologia foi criado em 2005, vale? Ou seja, mais de 50 anos depois 60 anos depois do curso de psicologia de Rio de Janeiro. Eu não posso pensar que há a mesma história em los dois lugares,
né? Em Rio de Janeiro, por exemplo, quem criou o primeiro curso, os primeiros professores eram filósofos, eram médicos, eram padres. Não havia psicólogo formado, não? Em Acre, os primeiros professores eram psicólogos, haviam estudado a psicologia em outros lugares e foram para o Acre, né? A província de Acre. Então, lo que é a psicologia está muito vinculado, muito, perdi a palavra, muito linkado, Relacionada, ¿no? relacionada con Muy relacionada con las condiciones culturales de cada lugar, ¿no? Nosotros podemos hablar que existe una psicología académica que tiene todas las dificultades, todas las diferentes áreas, toda la cuestión de dispersión que nos hace hablar de diversas psicologias, pero também podemos pensar que é o desenvolvimento dessa psicologia acadêmica, da prática psicológica e do que as pessoas entendem por psicologia, né? É distinta em los diferentes lugares. Eu estou falando de lo que as pessoas entendem de psicologia porque temos uma teoria em psicologia social que trabalha com isso, a teoria de Heidegger, não? De atribuição de causalidade. É uma psicologia ingênua, a psicologia das pessoas comuns, que não têm formação como nós outros temos. Então, creio que é muito variado e depende sempre de lo que queres. Eu tenho, por exemplo, Dalbert, eu he orientado trabalho sobre la participación de personas de la psicología, estudiantes, profesores, psicólogos, en la lucha armada contra la dictadura militar y he orientado trabajos sobre las mujeres acusadas de feitiçaria, brujería, en la Inquisición brasileña. Cada uno de estos es un mundo completamente distinto, ¿no? fascinante. Mira, Bueno, quisiera, José Niño, oh, perdón, venir, Albert, dame un minutico la palabra antes dale, de, y después José Niño. Dale, Julio. porque mira que precisamente nosotros en el núcleo de la red tenemos un libro que no se alcanza a ver bien allí, que es Moverlo un referente poquito hacia atrás, Julio, para poderlo bien. Un poquito hacia... referente a la historia. Espérate, ya Creo que es el lo, proceso de la inteligencia. sí, Ahí sí lo allí. vemos. Es este libro y precisamente acá se decanta justo lo que está diciendo la profesora Ana Jacob. Cada capítulo es una mirada completamente diferente de una psicología. Tenemos capítulos como el capítulo de Fernando Polanco, Josiane, Rodrigo Miranda, que ellos trabajaron todo lo que tenía que ver con la psicología durante la época del periodo dictador, de la política del gobierno dictador de Argentina. Y de esa misma forma también tenemos dinámicas psicológicas y culturales en Paraguay, en Uruguay, lo que tiene que ver con los procesos de higiene mental en Chile, con el trabajo de Gonzalo, lo que tiene que ver con la educación católica de Salvador Iván Rodríguez. Entonces son muchas psicologías, no es una psicología, son muchas. Y lo que tú dices plantearía un reto, porque hasta el mismo nombre de la facultad tendría que cambiar, la facultad de psicologías, las asociaciones, las agregaciones, todo eso
tendría que repensarse porque no estamos hablando de una psicología, sino de múltiples psicologías. Y precisamente esa es una vertiente que nosotros hemos estado tomando en la red de narrar esas historias desde una aproximación cultural. Eso era lo que quería agregar, porque la pregunta tuya es muy capciosa, eh, es muy fina porque lo pone a pensar a uno, claro, pero en realidad no estamos hablando de una sola historia porque precisamente tenemos también otro artículo con Fernando Polanco, Josian, eh, Nicola, mm, Juan David y yo que versa sobre eso. Que nosotros le pusimos un nombre muy provocador y siempre me recuerdo ese artículo porque es un libro muy famoso de se me olvidó el nombre de la persona, pero el artículo se llama La cienciometría, su método y su filosofía. Entonces, es un libro que nos permite a nosotros, un artículo que nos permite a nosotros decir qué estamos pensando cuando estamos hablando de la historiografía y cómo nosotros creamos esa historia. Ahora que me recuerda el nombre del autor, se los digo, qué pena. Muchas gracias. Muy amable, chévere, chévere. Las anotaciones recientes me siguen dando una luz al respecto y me gustaría también escuchar a José Niño a ver qué nos va a aportar. Por favor, adelante, José. No, solamente para añadir a lo que se viene discutiendo, y es que creo que empieza como a dibujarse más o menos un consenso aquí, es que no estamos hablando de una sola historia, ¿sí? Que esa perspectiva, sí, hasta cierto punto del siglo pasado, de que había una ciencia o una versión de ciencia que era la, digamos, la que se imponía, o una versión académica que se imponía sobre otras, creo que ya está como, digamos, bastante puesta en cuestión. Y hay algo muy interesante en el ejercicio de la construcción de la historia que vale la pena tener sobre la mesa y es la connotación política, vivencial, desde una perspectiva fenomenológica de quienes construyen la historia. Entonces, por ejemplo, Ana ha comentado ahorita algunos ejemplos. El tema, por ejemplo, del acceso a la información. Yo no puedo referenciar algo a lo cual no tengo acceso, no puedo incluirlo en mi investigación si por mis recursos, por mis eh, 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 recursos investigativos no puedo tener acceso a él. Pero también voy a encontrar que hay varias versiones de la historia, algunas chocadas entre sí y cuál es la que yo voy a priorizar y bajo cuáles motivos. Este amigo historiador que vuelvo y menciono porque me parece que me ha dejado algunas preguntas bien interesantes que de pronto me ayudan a avanzar, es que él, por ejemplo, estaba estudiando un proceso histórico de la Revolución Haitiana y él fue y buscó archivos en España, en Dominicana, en Haití, en diferentes espacios, en diferentes países, y de pronto encontró evidencia de que la Revolución Haitiana, una evidencia que ponía en cuestión digamos, la sonada versión de que la Revolución Haitiana fue motivada por los movimientos afrodescendientes de la época. Entonces, él encontró una cosa distinta que más o menos había sido mandada a hacer por la corona francesa y más como una especie de autogolpe, por decirlo así, por decirlo de esta forma. Entonces, él encontró una cosa que era un hallazgo que era disruptivo, que además ponía en cuestión una versión de la historia que tenía políticamente, digamos, unos adeptos, pero también digamos, asume una posición. Entonces, al final, él decidió ser fiel a los datos y reportar lo que encontró, aunque esto le desgarrara el alma como admirador de la revolución haitiana. Y, pues bueno, esto también nos pone, también como seres humanos, con todas nuestras complejidades, que somos objeto, pero a la vez quienes hacemos este proceso histórico. Entonces yo creo que también tener en cuenta esa dimensión de lo político, fenomenológicamente hablando, vale la pena no dejarlo porque al final hay una versión de la historia. Eh, Está marcada por las limitaciones, barreras y posibilidades que permitieron esa consolidación histórica. Y fascinante lo que tú recalcas también, José, que
citas a la profesora Ana Jacó, que ella habla prácticamente de las psicologías populares, las de la calle, es decir, las que, por ejemplo, a nosotros nos enseñaban en los noventas, en la Universidad del Valle, que no tuviéramos en cuenta lo que la gente hablaba en la calle popularmente de esas psicologías callejeras, se le llamaban en Cali en ese entonces, en la Universidad del Valle. Y hoy en día eso está tomando mucha relevancia, por ejemplo. Albert, mira, recordé ya el nombre del autor que me daba mucha vergüenza no recordarlo, Mario Bunge, que es un libro que nos inspiró para ese artículo. Yo voy a hacer un procedimiento de unas, ¿cómo se llama cuando se hace eso en las reuniones? Como un llamado al orden, porque habíamos acordado que durábamos 90 minutos, entonces para que por favor vayamos haciendo el cierre de la reunión. Gracias por traer eso a cotación, estimado Julio. Yo ya he bebido Simplemente café, no, Julio, ¿cómo? tomó, Si esto apenas to- empieza candente, Julio. esto tomó rumbo de conversación, de charla. Entonces, No, yo porque hubiera además, quedado otra hora aquí fácil escuchándolos. claro, porque Escuchándolos. además, como bien señala Julio y también José, esta parte, construimos la historia. Y esa historia nos va retroalimentando nuestro sentido común, nuestras formas de trabajo, y de repente no es tanto que sea el prurito de saberlo a verdad, sino más bien cómo lo utilizamos para construirnos. Me hizo recordar, Iván lo debe tener ya muy, muy claro, esta parte cuando nuestros fundadores, los aztecas, los mexicas, construyen la idea de que venimos de Aztlán, cuando parecería que no hay datos científicos, no hay datos verídicos que hablen de una región como Aztlán, sino más bien la cueva de Chicomostoc que dividió. Pero entonces, una historia también a veces es la que construye y da identidad, no necesariamente la que esté sustentada en el dato preciso. Y eso también genera muchas complicaciones, porque finalmente, ¿qué tipo de historia vamos a querer hacer o vamos a sustentar? La historia que tiene que ver con el conductismo, con una perspectiva muy analítica, muy de ese sentido, o con una historia que hable más de mi tradición y a veces desconocemos las otras tradiciones. Entonces es bastante complicado, por eso tu pregunta abre mucha vertiente como para una hora y media, perdón. Y más que, por ejemplo, Andrés mencionó al sabio Caldas. A mí se me ha olvidado ese personaje histórico, por favor. Yo desde bachillerato no escuchaba ese nombre. Y ahorita por eso dije, me prendió el foco y la historia nos permite seguir viviendo más fuertemente. Por favor, Rodrigo Miranda. Gracias. Yo creo que que ha dicho José abre dos puntos. Yo creo que el primero, que creo que para los historiadores de las psicologías es muy claro que tenemos que considerar el investigador. Lo científico es muy importante cuando hacemos historia, porque hay el interés del tiempo presente cuando miro el pasado. No es, y esta es una dificultad para el trabajo del historiador, que, que sería como ah, organizar las ideas que tenemos sobre el presente, al mismo tiempo comprender el pasado por el pasado, como los significados de las cosas estaban en tiempo pasado. Entonces creo que José tras la idea de la política o economía, etcétera, 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 que para nosotros en la historia yo creo que es muy claro. Este es el primer punto. Lo segundo creo que deriva de este primero, que es la idea de que nosotros creo que esquecemos que ah, los pesquisadores no Olvidamos, son, no, yo olvidamos. olvidamos que Uhum. lo científico que mira el presente como un conductista o un psicanalista
etcétera, etcétera, también está sometido a las condiciones políticas, ideológicas, económicas, etcétera, etcétera. Ah, yo faço uma broma con mis estudiantes que neutro es solamente el shampoo, no lo científico. Entonces, el científico o no historiador también debería pensar sobre los determinantes sociales a los cuales está sometido cuando hace pesquisas sobre el presente. Entonces, un conductista debería pensar, digo un conductista porque yo trabajo con análisis de la conducta en Brasil, que es muy ingenua de, de pensar que no es neutra, que serás como las ciencias duras, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos sometidos a los mismos determinantes que los personajes de la historia. Y creo que este segundo punto, pensar sobre el pasado, pero también sobre el presente, sobre nuestros intereses. Por ejemplo, si miramos Leda Hollyworth, la psicóloga de Estados Unidos, que ha investigado sobre lo desempeño y atención de mujeres estando, como digo, menstruadas en castellano, Correcto. ¿correcto? Estando o no menstruadas, para discutir la idea de que mujeres deberían tener un salario peor o menor que los hombres porque estarían menos aptas al trabajo. Por ejemplo, yo no imagino un hombre pensando en, oh, ¿será que hay alguna diferencia acerca de eso, etcétera, etcétera? O, por ejemplo, cuando pensamos que la anatomía del clítoris solo fue descubierta a 10 años atrás. Nuevamente, los pesquisadores del pasado están sometidos a cuestiones políticas, pero nosotros también. Entonces, José, creo que es importante pensarmos que nosotros todos nos estamos sometidos a las condiciones fenomenológicas que ha dicho. Muchas gracias. Por favor, Iván Rodríguez, ¿nos quieres compartir también algo, complementar algo más? Sí, seguro, Dalbert. Quizá pudiera con esto a lo mejor ayudar a cerrar la sesión, no para decir la última palabra, por supuesto, pero creo que hay dos instantáneas que ayudan a cerrar esto. Por un lado, lo que señalaba Josué, por ejemplo, respecto a mucho del pensamiento precolonial, hay quienes han buscado, recuerdo el libro del 81 en México, Psicología e Historia, en donde se buscaba ciertos personajes de la cultura azteca para hacer, digamos, parangones, comparaciones, paralelos con el papel del psicólogo, particularmente el psicólogo clínico, y se decía, bueno, ahí hay un antecedente, ¿no? Es un poco una discusión pendiente porque hay quien, Samuel Ramos en México dijo, bueno, sí, pero no podemos pensar que estos personajes equivalen al psicólogo porque la manera en cómo estaba estructurada el pensamiento en sociedades previas a la colonia estaba metido en los ritos funerarios, en el calendario de la siembra y la cosecha, etcétera. Entonces, no podemos partir una rebanada de eso para decir, aquí hay un antecedente de la psicología, cuando en nuestras sociedades son completamente diferentes, ¿no? Por otro lado, en lo que tiene que ver con la psicología y el poder, creo que Brasil y México son un ejemplo muy bueno al respecto, porque, y justo Ana me lo hacía ver en una invitación que pude hacer una conferencia para cerrar un congreso de Clio. Hay un proyecto científico, tanto en Brasil como en México, de meter una ideología positivista, científica, moderna, que reemplazara sí, que reemplazara el pensamiento religioso que tantas complicaciones hacían, por ejemplo, en un México, en donde la iglesia era dueña de 4/5 partes del país.
Entonces había que modernizar el pensamiento, reemplazar el pensamiento religioso, y la psicología aparece ahí como una herramienta muy interesante porque puede reemplazar, digamos, a los pensamientos metafísicos, espiritualistas, e instalarse como una especie de versión moderna del asunto. Y bueno, Helio Carpintero explicó también respecto a cómo desde el papado incluso hay movimientos que facilitan la introducción del pensamiento psicológico en los países coloniales. Y bueno, es una discusión fascinante. Pero creo, y retomando ya los últimos comentarios, creo que hay una frase del doctor Pablo Fernández Clicía, que es gurú de la psicología social en México, que dice: toda historia de la psicología es un proyecto de psicología. Y si lo pensamos un poco, nos damos cuenta de los usos que todos hemos visto, los usos y abusos que todos hemos visto de la psicología, de la historia de la psicología en nuestros países, como a veces se le ha utilizado para poner por delante a un enfoque, una manera de entender y hacer la psicología, y también cómo ha costado trabajo desmontar estas maneras de hacer historia y, bueno, volverse más analítico, más crítico. Pero insisto, creo que eso es parte de lo fascinante del campo que nos convoca al día de hoy, el pensar que el hacer historia no es hacer trabajo sobre el pasado y la manera de pensarlo, sino justo las lecciones que el pasado nos da acerca del presente, que también podría ser una cita de Dante, ¿no? Entonces, bueno, es lo que quería comentar. Muchísimas gracias, estimado Iván. Antes de que tome nuevamente la palabra, Fernando, yo pienso que hasta el momento el sentir de esta reunión se ha llevado a cabo de una manera maravillosa. Compartir sabiduría, experiencias, visiones de trabajo en investigación, desarrollos profesionales y académicos con personas interesadas en aprender de algo tan importante como lo es la investigación en historia de la psicología en Iberoamérica. Y qué mejor, se recalcó eso a la introducción, eh, que la Red Iberoamericana de Investigación en Historia de la Psicología, la cual pues ha dado en conjunto, yo creo que de una manera espectacular, en filigrana, dado esos detalles fascinantes de cómo se investiga, por qué se investiga, cómo surge, en qué se basan esas presunciones para empezar, cómo se motivaron estas personas para agarrar ese carbón necesario para meterle a la máquina y darle de ahí en adelante hasta lo que son hoy en día. Y gracias a todos, a todas, fascinante recopilación. Yo creo que cuando se decante ya la grabación y se apaciguen los ánimos de las inquietudes y se comparta, yo creo que aún se disfrutará aún más de una manera más reflexiva cuando la persona ya la escuche con calma y más pausadamente. Yo les doy las gracias a todos, a todas, y le doy entonces la palabra nuevamente a Fernando. Gracias. Creo que él estaba levantando la mano nuevamente. No sé si Fernando, ¿habías levantado la mano? Fernando Andrés Polanco. O quizá había quedado allí levantada. Bueno, Creo sí, que se había quedado levantada, Dalber. posiblemente. Bueno, entonces muchas gracias. Yo creo que eso es un buen punto de conclusión. Yo estoy muy agradecido con todas ustedes, con todos ustedes por lo que han hecho por la comunidad universitaria. Reitero, esta grabación, cuando se escuche en la calma, en la reflexión y que pase un poquito el tropel de Univalle, la situación de tristeza, que no vale al caso, pues, en revivar esa situación reciente, angustiante de lo que está sucediendo allí. Ya cada cual que investigue al respecto, que se lleve su propia versión también y que construya a partir de allí. Muchas gracias nuevamente a todos y todas, y estaremos compartiendo esta grabación por los distintos canales universitarios, institucionales, para que la disfrutemos todos y todas. Muy amables. Chao, muchas gracias. Muchas gracias.